Como ustedes podrán ver en su programa de curso, lo comenzar alguno y algunas de ustedes, pues básicamente el objeto de la distribución de los módulos busca que ustedes tengan herramientas básicas para comprender la materia tributaria aduanera. Ojo, es una materia que posteriormente ustedes podrán verificar tiene procesos de especialización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero lo importante es tener esos conceptos y elementos fundamentales para poder comprender las interioridades del derecho tributario. Y si alguno o alguna de ustedes, por azares de la carrera profesional, llegan a profundizar y a navegar en la materia, pues tener esas herramientas para poder dar algunas respuestas rápidas y otras que, si bien no tienen esa misma inmediatez, pero sí puedan ustedes tener un manejo del código tributario y de los distintos conceptos que engloba esa norma general de la materia. El día de hoy vamos a estar conociendo, tanto hoy como en la próxima clase, algunos conceptos ya vistos en la práctica, ¿sí? Ya vistos en la práctica, y voy a utilizar para ello una herramienta de la doctrina legal en materia tributaria. Ojo ahí, la doctrina legal, pues no hago referencia únicamente a lo que digan los autores de materia tributaria. Les estoy platicando sobre un concepto que está regulado en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Recuerden ustedes allá en su lejano segundo año, donde tuvieron a ver la oportunidad de los cursos de Derecho Constitucional. Derecho Constitucional. Y en el Derecho Constitucional, aparte de interpretar la Constitución y las leyes constitucionales, también la Corte de Constitucionalidad, si emite doctrina legal, se convierte en observancia obligatoria este criterio para resolución de casos en la práctica, ¿sí? Entonces, en materia tributaria, no únicamente deben ustedes tener nociones sobre la normativa, sino también sobre los precedentes jurisprudenciales desarrollados para el efecto. Hoy les voy a exponer y vamos a platicar de 4. Les voy a compartir en el grupo que tenemos creado las 4 sentencias de las que vamos a estar platicando el día de hoy. Y en la próxima clase veremos otros casos para terminar de desarrollar. ¿Ok? El primer criterio que yo quiero exponerles el día de hoy trata justamente sobre la aplicación supletoria del Código Tributario a la materia aduanera, que si bien son hermanos, no son lo mismo. ¿Sí? La materia tributaria es todo lo relacionado a los tributos y la recaudación específicamente de recursos de la economía nacional para el gasto público, mientras que la materia aduanera busca establecer condiciones de ingreso y egreso de los bienes y mercancías producidos en territorio nacional o los que ingresan al país, ¿va? Es por eso que si alguna vez alguno o alguna de ustedes ha tenido oportunidad de ir a los pasos fronterizos para El Salvador, para Honduras, para México, Belice, o el Puerto Internacional Aurora, verán ustedes que aunado a todo el desarrollo de las actividades comerciales de las aerolíneas, también tiene sede de migración, ¿verdad? Porque es el encargado de sellarnos los pasaportes, pero también hay presencia de la SAT, ejerciendo un rol aduanero, ¿sí? Entonces, cuando uno viene de regreso y a veces toca pasar por la banda y que le revisen la maleta, están ejerciendo funciones aduaneras, ¿sí? Y en algunos casos también tributarias. ¿Por qué les planteo esto? Porque el artículo 1 del Código Tributario
regula específicamente el ámbito de aplicación del código, ¿no? El artículo 1 del Código Tributario me regula el ámbito de aplicación del Código Tributario, extendido a la materia tributaria, pero indica que aplicará supletoriamente a ciertos casos de materia aduanera. Y esto de aplicación supletoria hay que tener casos prácticos para comprender cuándo procede una aplicación supletoria y cuándo no, ¿sí? Por ejemplo, la ley del organismo judicial establece que las deficiencias de esa ley, las deficiencias de todas las leyes pueden ser suplidas por la ley del organismo judicial, esa aplicación supletoria. Ese es un ejemplo general. Pero en el caso específico tributario aduanero, también aplica la normativa de supletoriedad del Código Tributario a las materias aduaneras. Pero recuerden algo, aplicación supletoria no quiere decir aplicación en vez de, ¿sí? Y eso es un error común, ¿sí?, en la interpretación del derecho y de las normas ordinarias. En algunos procesos civiles, mercantiles, las personas tienden a utilizar indiscriminadamente la ley del organismo judicial, por ejemplo, argumentando su principio de aplicación supletoria. Pero si el Código Procesal Civil, el Código de Trabajo, tiene sus propias normas, son estas disposiciones las que prevalecen sobre las normas de aplicación supletoria. Les pongo este ejemplo porque es lo mismo en la materia tributaria con respecto al aduanero. Si hay una normativa aduanera que regule la materia, no vamos a aplicar el Código de Trabajo indiscriminadamente para regular ese supuesto de hecho al que le estamos dando respuesta, sino que únicamente en los casos donde la normativa aduanera no tiene una norma especial para regular ese caso, por lo que aplicamos el código, ¿sí? Este criterio de la aplicación supletoria específicamente sucedió en un caso donde a la Corte de Constitucionalidad se le requirió interpretar qué procedía, ¿sí?, si la administración tributaria le denegaba el trámite del recurso de revocatoria. Eso es algo que nosotros ya vimos. ¿Qué mecanismo de defensa establece el Código Tributario si la administración tributaria o la SAT me deniega el trámite de mi recurso de revocatoria ante una resolución tributaria emitida por la misma? ¿Qué pasa? Yo planteo mi revocatoria ante la decisión de un intendente de aduanas, por ejemplo, y ni siquiera le da trámite, sino que me dice se le rechaza in limine. ¿Qué mecanismo de defensa establece el Código Tributario ante ese rechazo liminar del recurso de revocatoria? Recurso, artículo 155 del Código Tributario. Pues este es un caso donde cuando la administración tributaria está ejerciendo como agente aduanero, en las normas aduaneras no existe un mecanismo de defensa expreso ante el rechazo del recurso de revocatoria que realiza la SAT. Entonces, ante ese rechazo, el interponente, en este caso que les voy a compartir, interpuso directamente amparo, aduciendo que no tenía mecanismo de defensa. Y la Corte de Constitucionalidad, en segunda instancia, le denegó la protección requerida. ¿Por qué? Porque le dijo, ojo, que no esté expresamente un mecanismo de defensa en la normativa aduanera para el rechazo del recurso de revocatoria, no quiere decir que usted automáticamente tiene que ir a la vía extraordinaria de amparo, sino que tiene que verificar si el Código Tributario no establece una norma que supla la deficiencia de la ley que usted pretendía aplicar. Y en este caso, la Corte, utilizando ese ejemplo,
le indicó al interponente que el artículo 155 regula un mecanismo de defensa y que usted primero debió haber agotado ese recurso antes de venir a la vía constitucional. ¿Ok? Ese es el primer caso que les voy a compartir, ¿verdad? Este criterio lo podemos encontrar en el expediente, el archivo que lo van a tener ustedes, y es 74-2023. Y este es un ejemplo, ¿verdad?, de la aplicación supletoria del Código de Trabajo a las normas aduaneras. Este es un caso concreto que yo les estoy planteando sobre la utilización de lo curso en materia tributaria, que también es aplicable a la materia aduanera, pero no excluye que otras deficiencias de las normativas aduaneras que ustedes observen en la práctica, antes de acudir a cualquier otra normativa o mecanismo de defensa, primero se debe verificar el contenido del Código Tributario y si alguna norma no aplica por supletoriedad al caso que ustedes están buscando resolver. ¿Alguna duda, compañera? Perdón, tengo examen. Ah, Disculpe, ya terminé. entonces que se sienta acá en la compañera. Gracias. No me caí. Nada. ¿Y esto? Muchas gracias. Perfecto. Bueno. Segunda cuestión. ¿Tiene alguna pregunta? No. Es que decía que en este caso se está respetando la jurisprudencia porque en materia laboral todavía no está respetando la jurisprudencia. Bueno, pero ese es otro tema. Yo puedo hablar de los problemas de Playa. No es un mundo ideal. Bueno, segunda cuestión. Otro caso que es importante traer a colación, porque no solo el derecho es repetir normas, sino también tener cierto fundamento argumentativo, porque como está diciendo muy bien acá las compañeras, muchas veces no se utiliza en la práctica el deber ser, no es lo mismo que el ser. ¿Sí? El segundo caso con el que les voy a traer hoy a colación y que les voy a compartir al finalizar el curso, es un caso donde se reafirma el principio de legalidad en materia administrativa tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden ustedes que la materia tributaria y la materia aduanera tiene una particularidad y es por eso que ustedes al leer el Código Tributario van a ver inclusive que tiene un desarrollo muy similar su parte procesal a los códigos judiciales, como el procesal civil, el procesal penal y la parte procesal del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de trámites en materia tributaria aduanera son competencia de la autoridad administrativa, el legislador está consciente que la materia tributaria pone en una situación de desventaja al contribuyente frente a la administración. Les voy a contar un caso, tengo conocimiento de ello. Tenía una persona ingresando de Estados Unidos y aparte de su teléfono personal traía un teléfono para regalarlo de nuevo y lo traía pues con su maleta. Y entonces en este caso al bajar del avión pues esta persona hace todos los trámites de migración. Y al momento de salir del aeropuerto internacional Aurora hay una persona que arbitrariamente decide usted va a revisar, usted no va, usted va, usted no. Y entonces inmediatamente pues le dicen a esta persona, mire usted va. Y tiene que someter a inspección su equipaje. Esta persona efectivamente había declarado el valor del bien en su declaración jurada de viajero.
Y a pesar de ello, el agente de la SAT que le revisa el dictamen, le dice, mire, independientemente de que usted sí declaró lo que usted traía, el valor de ese dispositivo no es el que usted colocó. Enseña la factura. Pues ustedes saben que hay algunas transacciones en el extranjero que no es como aquí en Guatemala, como la preguntan en NIT, ¿verdad? Sino que ahí es directamente consumo indirecto y le ponen usted el precio más los taxes. Entonces a esta persona le dicen, mire, usted tiene dos opciones. O le recojo su equipaje y nos vamos al juzgado de turno penal para resolver la controversia, o yo le calculo el valor de su dispositivo y sobre usted eso paga un impuesto. Ahí, pues, lógicamente, en una situación de hecho, en ese caso, 1 de la mañana ingresando el vuelo, pues obviamente la persona dice, mira, yo no lo veo, yo lo que quiero es en mi casa. ¿Verdad? Y efectivamente pagó una parte del impuesto. Cuando ya platicaba yo con esta persona, uno se pone a pensar justamente en el deber ser, ¿no? Pero hubieras dicho, hubieras hecho. Pero también uno entiende que en ese momento. Pero este ejemplo se los traigo, porque a diferencia de la materia civil, de la materia de trabajo, que para ejecutar las decisiones en esa materia se necesitan llevar determinados procedimientos ejecutivos, la materia tributaria, cuando se abusa de su poder, tiene tendencias a perjudicar al contribuyente o tiene tendencias a ser confiscatoria del patrimonio del contribuyente. Entonces, así como en materia penal hay un amplio desarrollo del principio de legalidad y de los límites que se le colocan a la administración de justicia penal, en materia tributaria también, ¿sí? Esta vez otra de las ramas del derecho que más ha desarrollado esta cuestión. Y en este caso, la Corte de Constitucionalidad resolvió un caso donde la persona tenía omisos ante la SAT. Ustedes saben que para los que comercian o declaran ante la SAT, que cuando uno tiene omisos, uno pone su NIT y le aparece tiene omisos, no tiene omisos. Y la consecuencia jurídica, ¿cuál es? El pago de determinada multa, ¿sí? Pero eso no es porque de buena fe la SAT lo hace. Había un momento donde la Superintendencia de Administración Tributaria, si usted tenía un omiso, automáticamente le congelaba su multa. Y usted no podía hacer ninguna operación hasta que pagara ese omiso. La cuestión es que en la práctica se fue permitiendo y tolerando esa actividad. Y la Corte de Constitucionalidad, en un caso del 2019, analizó ese tipo de prácticas. Digo que efectivamente no es una sanción regulada por la ley la inhabilitación del NIT. La inhabilitación del NIT sí existe y está taxativamente delimitada para ciertos casos, ¿verdad? Sí hay casos donde usted le puede inhabilitar su NIT, pero no el no pago de cualquier omiso, ¿sí? Entonces, la Corte de Constitucionalidad indica que la administración tributaria, cada una de las decisiones en relación con el contribuyente, debe estrictamente observar el principio de legalidad y ubicar cuál es el fundamento legal de su proceder. Por eso es importante que si nosotros ejercemos un rol tanto de asesores de la administración pública como abogados de nuestros clientes, siempre tengamos algo claro, que la autoridad debe actuar con un fundamento expreso de ley. Si no hay fundamento expreso de ley, es una arbitrariedad. Así como las peticiones que realizamos como litigantes también deben tener un fundamento legal, ¿verdad? Entonces, la Corte delimita, mire, usted sí puede inhabilitar el NIT, es cierto, pero solo en los casos que taxativamente la norma ordinaria le ha permitido a usted tomar esa consecuencia jurídica.
cualquier otra medida punitiva no es aplicable si no tiene un fundamento expreso en ley en materia tributaria. Este criterio, por ejemplo, lo van a poder ver en el caso que les voy a compartir, que es la sentencia emitida en el expediente 2996-2019. ¿Ok? Sí, por favor. Entonces, ¿cuál era lo que procedía en el caso del aeropuerto? Venir luego. No, mire, la verdad es que ahí probablemente, frente a la estimación que de oficio puede hacer un agente aduanero, pues probablemente procedía que usted a la hora hábil siguiente interpusiera su recurso de defensa, ¿verdad?, frente a la administración tributaria. Pero les comentaba ese caso por el tema del contexto, ¿verdad? O sea, sí hay... No es que sea válido, sino que les comentaba el tema del contexto porque la administración tributaria, si no tiene límites en la ley, pues tiende a estar en una posición de desventaja del contribuyente frente a ella, ¿verdad? Claro está, pero legalmente hubiera sido así, bueno, mire, si usted no me indica el fundamento legal para esto, vámonos al juzgado. Eso lo hubiera, creo que era lo correcto. Pero en el mundo ideal. Salgo, vengo de Estados Unidos, traigo el radio para aplicarlo y me dice que lo voy a poner. Sí, pero recuérdese que si usted no lo declara, ahí sí hay problema. Usted tiene derechos a traer hasta el valor de $500, si no mal recuerdo la última actualización no usted ese concepto, sino bienes traídos del extranjero, Tan poquito. tiene que formalmente declarar. E incluso la declaración jurada de viajero establece cuáles son los bienes que usted puede traer y en qué categoría debe encuadrar. $2,000, $2,000. Pero si no lo hace, Y otros se dos arriesga a esa posición de autoridad que ejerce el agente aduanero o tributario, y en ese caso pues hay ciertos contextos donde usted pues, definitivamente valora otras cuestiones, ¿verdad?, más allá del deber ser, pero se los planteaba porque eso es un ejemplo chiquito, pero por ejemplo hay casos donde se detiene mercancía valuada en millones de quetzales. Hay ciertas decisiones que ustedes deben tomar siempre en cuenta, que si la administración tributaria no está actuando en base al principio de legalidad, pues corresponde ejercer el derecho de defensa frente a ello y recordarle a la Corte justamente sus límites como autoridad. ¿Ok? Bueno, tercera cuestión. En cuanto a la nulidad en materia tributaria, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que platicábamos acá, y fue clase presencial, que en materia administrativa la Corte, a través de su doctrina legal, ha reconocido que las autoridades pueden ejercer la enmienda de procedimiento? La ley de lo contencioso administrativo no regula la nulidad de las actuaciones, regula la enmienda de procedimiento y la revocatoria de oficio. Esos son los dos remedios de oficio que tiene la administración pública en materia administrativa para enmendar o reconducir las actuaciones de un expediente administrativo. Pero en materia tributaria no. ¿Recuerdan ustedes dónde se encuentran ubicados los remedios procesales administrativos tributarios? Son dos. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son los dos remedios procesales administrativos en materia tributaria? Lo vimos. Está en los últimos artículos del procedimiento administrativo tributario. No, la revocatoria y la reposición son medios de impugnación administrativa contra los actos administrativos en materia tributaria. Pero, ojo, dentro del procedimiento, cuando todavía no se ha emitido el acto administrativo,
¿qué mecanismo tiene el contribuyente para reconducir las actuaciones? Por ahí dijeron uno. Sí, pero debe el fundamento porque están juntos. 160. ¿Qué regula ese artículo? La enmienda y la nulidad. Ajá. La enmienda y la nulidad, artículo 160 del Código Tributario, para los que no anotaron en la clase anterior, son los remedios procesales en materia administrativa tributaria. Y tienen la particularidad que no solo pueden ser instados de oficio, sino que también pueden ser instados a petición de parte. Son los que. ¿Sí? Entonces, contra los actos procedimentales, antes de emitir el acto administrativo, proceden los remedios que están en el artículo 160. La administración tributaria no le puede negar esa petición, porque son actos a disposición de las partes para poder reconducir las actuaciones administrativas. En este caso, les voy a compartir, la Superintendencia de Administración Tributaria se negó a emitir a trámite una nulidad, aduciendo que no era el momento procesal oportuno. Sin embargo, la Corte le recuerda que tiene derecho el contribuyente a requerir el remedio de las actuaciones a través de los recursos establecidos en el 160. ¿Sí? Entonces, si usted, como contribuyente, como abogado, determina una infracción de procedimiento que encuadra en los supuestos del artículo 160 del Código Tributario, pues no tiene que esperarse a que se emita la resolución final, ¿sí? No tiene que interponer acción constitucional de amparo directamente, ¿no? Sino que primero tiene que hacer uso de los remedios procesales administrativos que están regulados en el Código Tributario y que es una característica pues bastante diferenciadora de la materia tributaria con el procedimiento administrativo en general que regula la ley de contencioso. ¿Okay? La sentencia y el caso a estudio la van a ubicar en el expediente 3505-2022. ¿Ok? Y por último, recuerdan ustedes que platicamos sobre las sanciones administrativo-tributarias, ¿verdad? Y que la Superintendencia de Administración Tributaria puede aplicar las mismas a través del procedimiento administrativo tributario sancionador. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? El código regula sus sanciones y cómo se aplican, ¿sí? Pero recuerden ustedes que la línea es muy delgada entre la materia administrativo-tributaria y ya la materia penal administrativa, ¿sí? De hecho, hay delitos expresamente regulados por el Código Penal en materia tributaria, ¿sí? La línea es muy delgada, pero no quiere decir que no exista. Por eso es importante conocer tanto el ámbito administrativo como el ámbito penal de la materia tributaria. Y específicamente, si durante el proceso administrativo tributario la superintendencia, ¿sí?, de administración tributaria determina durante el procedimiento administrativo que no es una materia puramente administrativa, sino que posiblemente se cometieron delitos, procede
que la SAT suspenda el procedimiento administrativo y remita la denuncia y las actuaciones ante el Ministerio Público. En el caso que les voy a compartir, se le cuestionó a la Corte: mire, Corte, yo tenía un procedimiento administrativo ante la SAT y la SAT, de forma unilateral, decidió suspender ese procedimiento administrativo, aduciendo que los hechos bajo análisis eran indicios de la posible comisión de un delito, ¿sí? Por lo que suspendió el trámite administrativo y lo remitió directamente a lo penal. Y obviamente el interponente aducía que se le estaba vulnerando su derecho de defensa, él estaba con el interés de continuar con el procedimiento administrativo, pero la Corte le dice no. La SAT, como autoridad pública, de conformidad con el artículo 298 del Código Procesal Civil, tiene la función y la obligación de denunciar los hechos constitutivos de delitos, ¿sí? Y usted no puede pretender utilizar el procedimiento administrativo como una cuestión prejudicial a eternidad y pretender que sus acciones únicamente se diluciden en materia administrativa cuando los hechos sujetos al conocimiento de la autoridad pueden ser constitutivos de delito. Entonces la Corte le deniega el amparo y le dice: la SAT puede suspender el procedimiento administrativo cuando observa que ya no es de su competencia la materia que se está denunciando, ¿sí? Y este criterio lo van a encontrar ustedes en el expediente 7039-2024, ¿sí? Con estos 4 casos pueden ustedes también complementar el estudio y el análisis del Código Tributario. ¿Para qué les sirve esta parte del curso? Pues primero es para que ustedes conozcan casos prácticos en materia de aplicación del Código Tributario, y segundo, en este examen final no solo va a ser verdadero y falso, ¿bien? Vamos ya a evaluar casos prácticos similares a los que estamos platicando hoy en la próxima clase, para aplicar no solo la teoría del Código Tributario, sino también poder resolver con esos conceptos cuestiones prácticas que se les plantean.